Bueno, primeramente, buenas noches, profesor Willy Carrera y profesor Barriga. Me disculpo por no poder estar en esta presentación, pero voy a tratar de explicar lo que he desarrollado, ¿no?, a lo largo del curso. No, me voy a valer de que ya esta presentación, en cierto modo, ya se la había explicado al profesor Willy Carrera. No, esta es la parte de algoritmos de control, donde voy a dar la descripción y la simulación. No, para esto es importante entender cuál es el recorrido que se ha planteado. No, inicialmente había planteado con el uso de un GPS de alta precisión el recorrido que se muestra en la pantalla, ¿no? ¿No? Donde se seteaban puntos coordenados, ¿no?, que eran los puntos por donde tenía que pasar el vehículo, ¿no? De esta manera se calculaba la distancia entre dos puntos, el ángulo de rotación, ¿no?, y el vehículo podía trasladarse de un punto hasta otro punto, ¿no? No, pero para esto era necesario un GPS de alta precisión, ¿no? Bueno, elevaría el costo del proyecto, ¿no? Es la primera solución que se había planteado, ¿no? La segunda solución en cuestión del recorrido es la que muestro a continuación, ¿no? Donde se cuenta con un punto inicial, ¿no? Que a su vez también será un punto final, ¿no? Y diferentes puntos de paso, ¿no? Inicialmente el vehículo tendría que partir del punto inicial al primer punto de paso, ¿no?, con un algoritmo de posicionamiento, ¿no? Y seguidamente del primer punto de paso al siguiente punto de paso tendría que haber una orientación, pero además tendría que haber un alineamiento, ¿no?, con las plantas de bit, ¿no?, para que estén muy próximas, ¿no? Para conseguir este alineamiento y esta orientación, en este caso se ha hecho uso de un GPS comercial de bajo costo, ¿no?, y un LiDAR 3D, ¿no? Pero ¿qué es el LiDAR? ¿No? El LiDAR básicamente es eh, un arreglo de sensores, ¿no? Muy similar a la tecnología del ultrasonido, ¿no? Con el ultrasonido nosotros podemos ver la distancia en un punto, ¿no? Por otro lado, con el LiDAR lo que se puede conseguir, si es por ejemplo de dos dimensiones, es tener la distancia, ¿no?, desde el sensor hasta un objeto, ¿no? Pero a lo largo de un eje, de un plano, perdón, ¿no? A lo largo de un plano. En el caso de ser de un LiDAR de dos dimensiones, ¿no? Es como si fuera una serie de arreglos de sensores de ultrasonidos, ¿no?, que van girando, ¿no?, pero a alta velocidad, ¿no? Así se tiene la forma, ¿no?, en dos dimensiones de un objeto, ¿no? Un LiDAR 3D, a diferencia del 2D, ¿no?, además de moverse en un sentido, ¿no?, que es el horizontal, ¿no?, se mueve también en el sentido vertical, ¿no? Y así se obtiene eh, eh, un arreglo de cuartetos, ¿no?, que vendría a ser la distancia, ¿no?, del sensor al punto, y además, ¿no?, como menciono aquí, la rotación entre los planos X, Y, la rotación entre los planos X, Z y la rotación entre los planos Y, Z, ¿no?, para definir por completo el punto, ¿no? Ese es el funcionamiento del LiDAR. No, pero ¿cuáles son las diferencias en funcionalidad y costo, ¿no?, entre el LiDAR y GPS, ¿no? Porque para el proyecto hemos decidido usar un LiDAR. No, para comenzar, el costo es muy próximo, ¿no? Y la decisión no iba por ese lado, ¿no? Si nos planteábamos en presentar la solución para el primer recorrido, ¿no?, deberíamos usar un GPS de precisión, ¿no? Sin embargo, no tendríamos la posibilidad, ¿no?, de detectar objetos en el camino, ¿no? Con un LiDAR, ¿no?, el,
la posibilidad de detectar objetos y alinearnos eh, es más posible, ¿no? ¿No? Entonces, por el lado del costo no existe una gran diferencia, ¿no? Es uno de los puntos de los que nos hemos agarrado para elegir el LiDAR, ¿no? Bueno, la precisión del GPS este, es de 1.5 centímetros, ¿no? De los GPS de alta precisión, ¿no? La precisión del LiDAR es de más o menos 5 centímetros. Y bueno, no, como ya había mencionado, la detección de objetos cercanos se puede conseguir con el LiDAR, ¿no? Y no es el funcionamiento de un GPS de precisión que solamente te da la ubicación geográfica, ¿no? Es lo que explico, ¿no? En este párrafo, ¿no? Para la lección del LiDAR, ¿no? Bueno, aquí presento algunos diagramas de feedback de control que se han usado, ¿no? Para el control de posición entre coordenadas, ¿no? Para saber si ya he llegado a una coordenada deseada, ¿no? El control de velocidad, ¿no? Para mantener eh, un valor de velocidad en el vehículo. Y también presento un diagrama del control de orientación, ¿no? Que básicamente busca que el vehículo eh, tenga la orientación o siempre apunte hacia una coordenada siguiente, ¿no? Eh, Aquí se ve que hay una coordenada seteada, la coordenada a la cual estoy dando un círculo va a ir cambiando, ¿no? El vehículo por cuestiones del terreno no puede desviarse, ¿no? Si el desvío ya es mayor, entonces acá estoy exagerando un poco, ¿no? Por ejemplo, si el vehículo va de este punto a este punto, el desvío ya es considerable, entonces tendría que corregirse y volver, ¿no? A apuntar hacia la coordenada para tener una trayectoria, ¿no? Eso es en cuestión del control de orientación, ¿no? Voy a explicar el diagrama de flujo general, ¿no? El diagrama de flujo general está acá. Vamos a agrandarlo un poco. Ahí está. El, el control perdón, la programación en el Quick Track de alguna manera se refleja en este diagrama de flujo, ¿no? Bueno, se inicia, se configuran los periféricos, además se setean las condiciones iniciales. Eh, lo que primero he querido conseguir es llegar a una posición inicial, ¿no? Porque el vehículo puede estar en una coordenada aleatoria, ¿no? Y lo que se requiere primero es llegar a una posición inicial, ¿no? Y hay un primer algoritmo que lo que va a conseguir es llegar a esa posición, ¿no? Antes de poder orientarse, ¿no? Perdón, alinearse con la bit, ¿no? Eso se puede explicar mejor viendo nuevamente el documento, ¿no? Como vemos acá, no puede estar en una coordenada aleatoria, ¿no? Y la posición inicial sería esta, ¿no? Desde este punto hasta este punto, de alguna manera el vehículo tendría que ir, ¿no? No hay razón para orientarse, ¿no? Y eso es lo que se busca conseguir ¿no? En la imagen que estamos mostrando del diagrama de flujo, ¿no? Entonces se lee la posición actual, bueno, acá falta una T, y se lee la posición inicial, ¿no? Se leen los datos del sensor IMU y veo inicialmente si estoy orientado, ¿no? Si estoy apuntando hacia esa coordenada inicial. Si no estoy, entonces se comienza a rotar, ¿no? Y bueno, se vuelve a leer la posición inicial y la posición actual de la posición inicial y los datos del IMU, ¿no? Hasta que esté apuntando a esa coordenada. Una vez que esté apuntando a esa coordenada, entonces procedo a moverme ¿no? con el vehículo, ¿no? Una vez que se mueve el vehículo, pregunto si llegué a esa posición inicial, ¿no? Si no llegué,
¿no? Vuelvo a leer la posición actual, ¿no? Y la comparo con la posición inicial para obtener un ángulo, ¿no? Un ángulo al que debería rotar, ¿no? Y obtengo los datos del IMU para saber si la posición actual del robot corresponde al ángulo al que debería apuntar, ¿no? Si no estoy orientado, entonces roto en ese momento, y si sí estoy orientado me sigo moviendo, ¿no? Así hasta llegar a la posición inicial, ¿no? ¿No? Una vez que llegué a la posición inicial, comienza otra otra rama del programa, ¿no? Que vendría a ser ya recorrer, ¿no? A través de, vamos a ir, ¿no? A través del campo de bit, ¿no? Para comenzar a censar, ¿no? Entonces, eh, una vez que llegué a la posición inicial, pregunto, leo la posición actual y la posición de paso siguiente, ¿no? ¿A qué me refiero con posición de paso siguiente? ¿No? Según ¿no? El esquema que hemos estado viendo, la posición inicial sería esta de acá, ¿no? Y las posiciones de paso siguiente vendrían a ser esta y así sucesivamente, ¿no? Esta sería la posición de paso final, ¿no? El vehículo tendría que desplazarse por todas esas coordenadas, ¿no? Tendría que pasar al menos cerca de esas coordenadas. Entonces, como estoy en la posición inicial, me tengo que desplazar hasta esta posición, ¿no? Pero la lógica que he tratado de explicar en el diagrama de flujo es que cada 2 metros que avance, eh, primero me alineo con la vid, ¿no? Luego de alinearme, bueno, me oriento otra vez, o sea, roto, mirando hacia la coordenada de paso siguiente. Una vez que estoy rotando y luego logro orientarme correctamente, procedo a tomar los datos, ¿no? Del terreno. Una vez que se toman los datos del terreno, ¿no? Nuevamente trato de dirigirme, ¿no? Apuntando a la coordenada de paso, ¿no? Y bueno, así voy avanzando, y una vez que vuelvo a avanzar 2 metros, eh, pregunto, no reconozco el terreno y veo si me ha alejado de la vid o me ha acercado, ¿no? Y de esa manera trato de alinearme correctamente, ¿no? Es lo que trata de explicar el diagrama de flujo que está acá, ¿no? Leo la posición actual, leo la posición, bueno, la posición actual y la posición de paso siguiente, leo los datos del IMU, ¿no? Y con eso pregunto si estoy orientado, ¿no? Si no estoy orientado, con la coordenada de paso siguiente, ¿no? O sea, imaginemos que estoy acá y estoy mirando para allá, entonces el vehículo comenzará a avanzar hacia allá si no está orientado. Entonces lo primero que yo trato de hacer es tratar de avanzar en este sentido, ¿no? Para eso lo oriento, ¿no? Entonces leo los datos de los sensores, pregunto si estoy orientado, si no, lo oriento. Una vez que estoy orientado, ¿no? Entonces una vez que esté mirando hacia la coordenada de paso siguiente, comienzo a avanzar, ¿no? No, comienzo a avanzar y aquí se comando mover. Y mientras me estoy moviendo, tomo los datos del IMU, ¿no? Con el IMU también yo puedo obtener eh, el, el espacio que ha recorrido, ¿no? Con cierta precisión. Entonces le pregunto, me pregunto si he avanzado 2 metros, ¿no? Si no he avanzado 2 metros, entonces no vuelvo a leer la posición actual, ¿no? Mientras está avanzando, y la posición de paso siguiente, ¿no? Que está seteado, que es una variable que por el momento está constante, ¿no? Que vendría a ser esta, ¿no? Mientras avanzamos, esta sería la posición de paso siguiente, ¿no? Y la actual sería la que tengamos en ese momento, ¿no? Entonces vuelvo a leer, ¿no? La posición actual, ¿no? La comparo con la posición de paso siguiente, leo los datos del IMU, y por si el vehículo está desviado, lo vuelvo a orientar, ¿no? Para seguir apuntando esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, comando mover, leo el otro IMU y le pregunto si he avanzado 2 metros, ¿no? Si he avanzado 2 metros, entonces recién reconozco la morfología del terreno, ¿no? ¿Para qué? Para saber si estoy cerca o no.
de la bit, ¿no? Si estoy cerca, entonces, si no estoy cerca, entonces envío el comando acercar, ¿no? Que es lo que se va a pegar va a hacer que el vehículo se pegue hacia la bit, y así voy reconociendo la morfología del terreno, ¿no? Hasta que el vehículo esté lo suficientemente cerca, si no lo está, ¿no? Para tomar las medidas del terreno, ¿no? Si estás lo suficientemente cerca, entonces lo que trato de hacer en los siguientes bloques es de alguna manera volver a apuntar a la coordenada de paso siguiente, ¿no? Imaginemos que he avanzado hasta acá, ¿no? Se haya tratado de acercar un poco, ¿no? Y haya quedado el vehículo en una dirección X, ¿no? Entonces lo que yo trato de hacer es rotar el vehículo y que esté apuntando siempre a esta posición. Entonces es lo que trato de explicar en estos bloques, ¿no? Una vez que estoy lo suficientemente cerca, leo la posición actual y la posición de paso siguiente, leo los datos del IMU. Si estoy correctamente orientado, entonces paso. Si no, voy a estar rotando hasta apuntar a esa dirección de paso siguiente, ¿no? Una vez que estoy apuntando a la coordenada de paso siguiente, entonces detengo el robot, ¿no? Una vez que el robot está detenido, procedo a tomar los datos del terreno, ¿no? Que es, bueno, se le envía el comando de preparar el terreno, insertar sensores, ¿no? Censar y sucesivamente, ¿no? Almacenar los datos, retirar los sensores y enviar los datos, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo los datos de ese punto, pregunto si llegué a la posición del paso siguiente, ¿no? Vayamos otra vez a la imagen, ¿no? Imaginemos que ya hemos tomado los datos por acá, ¿no? Pregunto si llegué a esa posición, ¿no? Mientras no llegue a esta posición, el algoritmo se va a volver a repetir, ¿no? Va a avanzar 2 metros. Una vez que avanza 2 metros, trata de alinearse, ¿no? Se alinea. Si queda mal alineado, por si acaso, hago que el robot se oriente apuntando a esta dirección de paso siguiente. Se toman los datos, ¿no? Y vuelve a avanzar 2 metros, ¿no? Se alinea, se orienta y así sucesivamente hasta llegar a esta posición, ¿no? Es lo que trata de explicar esto, ¿no? Llega a la posición de paso siguiente, no, lo vuelve a hacer todo, ¿no? Hasta que llegue a la posición de paso siguiente, o sea, ¿no? Hasta que llegue a esta posición. Una vez que llegue a esta posición, entonces tengo que apuntar a esta otra posición, ¿no? Entonces eso es lo que se refleja en el diagrama de bloques, ¿no? Una vez que llegue a la posición de paso siguiente, sí, llegué a la posición de paso final, o sea, estoy preguntando si llegué ya a esta posición, ¿no? Si no es esta posición, porque, bueno, pongamos que como ejemplo que sea esta de acá, entonces lo que se hace es, bueno, si no es la posición final, lo que se hace es, no, si no es la posición final, entonces yo cargo la nueva posición de paso siguiente, o sea, la actualizo, ¿no? Entonces mi posición de paso siguiente vendría a ser esta, ¿no? Y desde este punto hasta este punto se va a replicar lo mismo, ¿no? Que se hizo desde este punto hasta este punto, ¿no? Seguramente entre este punto y este punto habrán unos cuantos metros. De repente se toma alguna muestra por esta zona, ¿no? Debo considerar que eso puede ser un bug del programa que tal vez deba corregirse. Y bueno, ¿no? De esa manera va el robot continuar las mediciones entre todos los puntos de paso siguiente, ¿no? Hasta llegar al punto de paso final, ¿no? Una vez que llegue a la posición de paso final, ¿no? Lo que se hace es un algoritmo parecido al inicial, que tiene que hacer que el robot llegue desde este punto hasta este punto, ¿no? Sin tomar medidas, porque ya no se está trabajando sobre el terreno, ¿no? Y eso es lo que se refleja acá, ¿no? Luego la posición actual y la posición final, ¿no? La posición final ya es una variable estática, ¿no? Luego el dato limu, y bueno, si no estoy orientado, entonces me oriento, ¿no? A apuntar a esa posición final. Y si sí estoy orientado, me comienzo a mover, ¿no? Y pregunto si llegué a esa posición. Mientras no llegue, no vuelvo a preguntar
la posición actual, la posición final y lo otro limbo para saber si el vehículo ya no está en el rango de orientación, ¿no? Correcto, ¿no? Para volver a reorientarlo, para volver a apuntar a la posición de paso final, ¿no? Bueno, una vez que llega a la posición final, ¿no? Termina el recorrido, ¿no? Es lo que se ha trabajado, ¿no? Como diagrama de flujo de la parte de control. No, también, pero ¿qué hemos usado para programar el robot? Lo que hemos usado han sido herramientas de programación específicamente para implementar los algoritmos de control. He usado ROS, ¿no? Que es un sistema operativo orientado a robots, ¿no? Que nos da muchas herramientas, entre los cuales los drivers de del IMU, ¿no? Los drivers del LIDAR, ¿no? Y entre otras cosas más, ¿no? Nos facilita las cosas en cierto modo. Bueno, en combinación con Python, ¿no? Que ha sido el lenguaje de programación que he usado para implementar el script que siga toda esa rutina, ¿no? Para la implementación de la interfaz, bueno, he usado HTML5, CSS3 y JavaScript, ¿no? Esto es para montar una página, un servidor web dentro del QITrack, ¿no? Y bueno, como herramienta de simulación hemos usado Gaseo, ¿no? Este vendría a ser el diagrama de nodos basado en ROS. No voy a tratar de explicarlo un poco. Imaginemos que este sea el vehículo, ¿no? Entonces eh, bueno, aquí se representa también la conexión eh, de un joystick, ¿no? De PlayStation 3, ¿no? Lo hemos implementado para tener también el control manual del vehículo, ¿no? Porque muchas veces de repente queremos movilizarlo a un punto X, ¿no? No lo vamos para no estar cargándolo, entonces hay un control manual, ¿no? Entonces esto refleja esos bloques, ¿no? Este bloque lo que hace es tomar los datos eh, por Bluetooth, ¿no? Del joystick de PlayStation 3, ¿no? Los traduce, ¿no? Y los envía, ¿no? Los envía directamente al, al proceso que controla la velocidad, ¿no? La velocidad del vehículo, el movimiento del vehículo, ¿no? Que puede ser una velocidad lineal y la rotación, ¿no? Eh, del entorno de simulación, ¿no? Se pueden obtener los datos del Cuyo 3D, que es el LIDAR que hemos estado usando, ¿no? Los datos del IMU, ¿no? Eh, también los datos de la cámara, ¿no? Los datos del GPS, ¿no? También. Y bueno, los datos que entran acá vendrían a ser, bueno, los datos de la velocidad, pues, ¿no? De la velocidad del robot. Y velocidad y también comandos de rotación. ¿No? Voy a ejecutar, ¿no? La simulación que he trabajado, ¿no? Entonces vamos a correr sobre ejecutarlo.
¿no? Y vamos. ¿No? Este es el entorno de ROS, ¿no? Prácticamente está basado en comandos de terminal. Este entorno va a ejecutar el gazebo, que es el entorno de simulación, ¿no? Para este trabajo lo que he tratado de preparar es unos campos de bit, ¿no? ¿No? Este es nuestro vehículo, ahí lo vemos. El vehículo, ahí está, ¿no? Esta es una posición inicial, ¿no? Y bueno, de alguna manera he tratado de representar con varillas el distanciamiento entre, entre las plantaciones de bit, ¿no? Entonces, adicional a esto, vamos a correr el script. Veamos. Está, como dije, programado en Python, ¿no? ¿No? Y ahí corre, ¿no? Entonces vemos que el vehículo comienza su recorrido, ¿no? Comienza a posicionarse, va buscando la posición inicial. ¿No? Él dice que está taladrando. No van a haber una serie de errores porque, bueno, en este momento no me encuentro en el país, ¿no? Y no tengo conectado el módulo de TIVA, ¿no? Que lo tenía mi compañero Manuel. ¿No? Y de esta manera va a seguir su recorrido, ¿no? Ya se había explicado. ¿Cómo es el entorno de programación que hemos estado usando? ¿No? Para tratar de alguna manera, como no hemos, bueno, es un curso de diseño, ¿no? Tratar de alguna manera de acercarnos más a lo que posiblemente podría ser la solución de programación, ¿no? ¿No? Y como ya también seguramente ha mencionado uno de mis compañeros, el recorrido eh, es de reversa, ¿no? En este sentido, ¿no? El recorrido es de reversa. No, pues solamente se han simulado unas cuantas plantaciones de vid. No, para la implementación del, no, del servidor web lo que se ha hecho es, bueno, para entrar al servidor web necesitamos un browser. En este caso está instalado en mi misma máquina, ¿no? Bueno, se tiene una página inicial de logueo. La contraseña inicial es admin, igual que el password. Es el splash screen. Es el logo que hemos desarrollado para el proyecto, ¿no? ¿No? Y ahí tenemos, bueno, ahí tenemos la imagen, ¿no? La última imagen que el vehículo ha tomado, ¿no? Acá además, bueno, entre otros módulos, tengo el módulo de configuración, ¿no? Del vehículo, de la conexión y los datos de los parámetros de los sensores. Se tiene también la visualización, que es parte importante del proyecto, ¿no? La visualización de las estadísticas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí están, ¿no? Las curvas en el tiempo, ¿no? ¿No? Y se puede observar la humedad del ambiente, ¿no? Podemos quitar también algunas curvas para observarlas mejor, ¿no? Ahora como estamos tomando datos estáticos, ¿no? Prácticamente no cambia, ¿no? ¿No? Acá podemos observar datos de prueba, ¿no? Vamos a quitar algunos.
¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo varían los datos, ¿no? Y podemos observar el valor, bueno, el valor de la temperatura del suelo, dice 68, ¿no? Son datos simulados, el valor de pH, ¿no? Y observamos también el momento en el que fue tomado el dato, ¿no? 10 de noviembre 2016 a las 9:36:40, ¿no? Eso es lo que tendríamos con el servidor web, ¿no? Es un acercamiento inicial, ¿no? De implementarse el proyecto, seguramente eso se trabajaría un poco más, ¿no? Entonces espero de algún modo haber cumplido con las expectativas de lo que se esperaba, ¿no? Bueno, gracias.